Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver un ejercicio de física pertinente al tema vectores, específicamente al producto vectorial o el producto entre dos vectores. El ejercicio dice, para los dos vectores A y B de la figura E1.43, A obtenga el producto escalar A punto B y B obtenga la magnitud y dirección del producto vectorial A cruz B. Bien, acá nos ven una figura y bueno, pues, con base en los datos de esa figura debemos resolver el ejercicio para el inciso A y el inciso B. Es importante recordar que cuando nosotros multiplicamos vectores, no los multiplicamos como si fueran dos magnitudes ordinarias. Recordemos que el producto escalar, como su nombre lo dice, nos da como resultado un escalar, nos da simplemente una magnitud entre esos dos vectores, y el producto vectorial nos da como resultado otro vector, es decir, una magnitud y una dirección. Ok, entonces, como datos, ¿verdad? Nosotros de esta figura podemos sacar que el vector A tiene una magnitud de 3,60 y tiene un ángulo que yo a ese ángulo le voy a llamar ángulo teta de 70 grados, 70,0 grados. Ok, eso es lo que me están diciendo del vector A. Ambos ángulos están medidos en sentido antihorario, entonces los pongo positivos. Si estuvieran medidos en sentido antihorario, pues entonces ahí ya cambia un poquito el cálculo, ¿verdad? Y me están diciendo del vector B que el vector B tiene una magnitud de 2,4 metros, aquí se me olvidaron los metros, y que tiene un ángulo, que en este caso yo le voy a llamar phi, de 70, perdón, de 30,0 grados, 30,0 grados. Ok, recordemos que cuando nosotros multiplicamos, ya sea producto escalar o producto vectorial, ¿verdad? Eh, Supongamos que es producto escalar. Cuando nosotros tenemos esto y nosotros multiplicamos las magnitudes del vector A y el vector B y los multiplicamos en este caso por el coseno del ángulo, que lo voy a llamar alfa, ese ángulo alfa es el ángulo que separa los dos vectores. Voy a correr esto nada más para poder explicar eso de una manera más cómoda. Ok, entonces este ángulo alfa que yo puse acá, vamos a ver, este ángulo alfa que yo puse acá es el ángulo que hay entre el vector A y el vector B. Ok, estos ángulos que me están dando a mí, este ángulo de 70 y este ángulo de 30, realmente me sirven para calcular el valor de este ángulo alfa, que es el ángulo que yo tengo que utilizar para poder calcular ese producto vectorial y ese producto escalar. Entonces, ¿cómo calculamos ese ángulo alfa? O sea, vamos a ver, yo le puse ángulo teta al ángulo que hay entre el eje más X y el vector A, y le puse ángulo phi al ángulo que hay entre el eje menos X y el vector B, pero eso se le puede poner cualquier letra. No es como que ese tiene siempre que ser alfa y el otro tiene que ser beta o delta o lo que sea, no. Esos nombres, digamos, se los di yo. No, no es así siempre. Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran. Pero la cuestión es que nosotros tenemos que encontrar, en este caso mío, ¿verdad? Porque yo le puse ángulo alfa, tenemos que encontrar este ángulo que está aquí, ¿verdad? El ángulo que hay entre estos dos vectores, que como digo, yo le puse alfa. Recordemos que en cada cuadrante hay 90 grados. Aquí hay 90 grados. Este pedazo tiene 90 grados, este otro tiene 90 grados y este otro tiene 90 grados. Y la suma de los ángulos de esos cuatro cuadrantes va a ser 360. Ahora, vemos que en el primer cuadrante yo tengo de este pedacito acá, de este pedacito, yo tengo 70, ¿verdad? ¿Cuánto me hace falta para llegar a 90 para poder completar lo del primer cuadrante? Pues me hacen falta 20. Entonces, este pedacito de aquí mide 20 grados. Bueno, recordemos que aquí hay 90 grados, aquí hay, voy a ponerlo por acá, 180,
aquí hay 270 y aquí hay 360. Todos son grados, ¿verdad? Entonces ya sé que este pedazo que está en rojo mide 20. Ujú. Me están diciendo también que este pedacito mide 30. Ese pedacito de aquí mide 30, que es el ángulo, digamos, que hay en el vector B medido a partir del eje menos X en sentido horario. Perdón, en sentido antihorario. Entonces, aquí hay 30. Ahora, yo necesito saber cuánto hay de este pedacito azul, ¿verdad? ¿Cuánto mide este pedacito que yo puse en azul, que es el ángulo alfa? ¿Y cómo hago? De ahí muy sencillo. Simplemente yo voy a tener que sumar los ángulos que hay entre esos valores o entre esos vectores. ¿Y cómo le hago? Sería, sumo los 20 que ya yo calculé aquí, ¿verdad? Ya yo sé que en este pedazo de aquí, todo este pedazo, hay 90. Entonces, voy a sumar, voy a tener que mi ángulo alfa va a ser igual a 20,0 grados más los 90 que hay en todo ese cuadrante que está pintado en azul. Bueno, 90,0 vamos a ponerle. Más los 30 que me estoy pasando al tercer cuadrante. Y eso me va a dar aproximadamente 140. Bueno, aproximadamente no, me va a dar 140. ¿Por qué 20? Porque vemos que, repito, en este pedacito que está pintado en rojo hay 20 grados, ¿verdad? Recordemos que yo mido el ángulo que hay entre los dos vectores, ¿ok? Mido ese pedacito que voy a poner en morado. Tengo que medir esto, ese ángulo, ¿verdad? Entonces ya yo sé que en este pedazo que está pintado en rojo hay 20, que son estos de aquí. Voy a ponerlo en rojo, que son estos de aquí, más 90, que son estos de acá, que están este rectángulo, bueno, semirectángulo que hice en rojo, ¿verdad? Que son estos de acá, más estos 30 que me estoy pasando al tercer cuadrante. Entonces esa suma me da 140. Muy bien, entonces ya calculamos ese ángulo alfa, ya calculamos el ángulo que hay entre los vectores. Recordemos que cuando hacemos un producto escalar o producto vectorial, tenemos que utilizar el ángulo que hay entre esos dos vectores. ¿Ok? Estos ángulos que me están dando a mí de 70 y de 30 me sirven para calcular el ángulo entre vectores. Muy bien. Entonces, en el inciso A nos están preguntando por el producto escalar. Recordemos entonces que el producto escalar va a ser igual al vector A por el vector B y eso va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de ese ángulo que yo llame alfa. Entonces, si sustituimos los valores, vamos a tener que el producto escalar de A punto B va a ser igual a la magnitud de A, que es 3,60 metros, por la magnitud de B, que B es 2,4 metros, por el coseno del ángulo que calculamos, por el coseno de alfa que dijimos que es 140. Si metemos eso en la calculadora, vamos a tener que el producto escalar A punto B va a ser aproximadamente -6,62, -6,62 metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados? Porque este metro de acá se me multiplica con este metro de acá, entonces metro por metro, metro cuadrado. Y en el ejercicio, o más bien en el inciso B, nos están preguntando el producto vectorial o el producto cruz, que simplemente es A cruz B, y eso va a ser igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno de ese ángulo, de ese ángulo alfa. Entonces vamos a tener que A cruz B va a ser igual a 3,60 metros
por 2,4 metros por el seno de 140 grados, ¿verdad? Y si metemos eso en la calculadora, vamos a tener que el valor de A cruz B va a ser aproximadamente de 5,55, bueno, 5,5 metros cuadrados. Ahora nos están preguntando cuál es la dirección de ese vector. En este caso, pues bueno, tenemos dos vectores que se están multiplicando, vector A y vector B. Y como digo, este es un producto vectorial, tiene una magnitud, tiene una dirección. Y en este caso, pues el producto o el resultado nos dio positivo. Si nosotros vemos en este plano, nosotros tenemos componentes X y componentes Y en cada uno de los vectores. En este caso, el vector resultante va a estar en el plano Z. Cuando nosotros nos da un resultado positivo, un resultado vectorial positivo, un producto vectorial positivo, quiere decir que el vector resultante, vamos a ponerle, digamos que A cruz B nos da el vector C. Ujú. Si nos da positivo, quiere decir que este vector C se encuentra en el eje más Z. Y si se encuentra en el eje más Z, quiere decir que ese vector, eh, ese vector C se sale del plano. Si estamos hablando de tres dimensiones. ¿Ok? En dado caso que nos diera un vector resultante C positivo, perdón, negativo, quiere decir entonces que ese vector C se encuentra en el plano menos Z y que entra al plano, que entra, digamos, a la página o a la pantalla o, ¿verdad? Entra al plano en el que se está realizando el ejercicio o en el que se están multiplicando los vectores. Y esta sería entonces la respuesta al ejercicio 1,51, en donde pues el producto escalar entre el vector A y el vector B es de -6,62 metros cuadrados y el producto vectorial entre el vector A y el vector B es de 5,5 metros cuadrados en dirección más Z, es decir, se sale del plano.